Niño mendigo de 5 años rescata a un millonario que había sido enterrado vivo. Al contar lo que descubrió, él se rompe en llanto. Antes de que sigas adelante, te invito a darle like a este video, dejar tu comentario, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las historias que podrían transformar tu forma de entender la vida. ¿Qué harías si te dijera que un niño de apenas 5 años, que vive rebuscando entre la basura para sobrevivir, tiene el poder de cambiar completamente el destino de un millonario y transformar su propia vida para siempre? Probablemente pensarías que es imposible, ¿verdad? Pero lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el destino, la bondad humana y los milagros que pueden surgir en los lugares más inesperados. Hola, soy Alejandro y hoy quiero compartir contigo una historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón. Una historia real que demuestra cómo la inocencia de un niño puede ser más poderosa que toda la riqueza del mundo, y cómo un acto de compasión puede desencadenar una cadena de eventos que cambiará vidas para siempre. Imagínate por un momento las calles frías de madrugada, donde un pequeño llamado Sebastián camina descalzo buscando cualquier cosa que pueda vender para conseguir algo de comer. Sus grandes ojos reflejan una madurez impropia de sus 5 años, forjada por la cruda realidad de quien ha aprendido a sobrevivir desde que tiene memoria. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que la vida te ha puesto pruebas demasiado difíciles? Pues este niño las enfrentaba cada día sin quejarse, con una sonrisa que contrastaba con la dureza de su existencia. Carmen, su madre, hacía todo lo humanamente posible para proteger a su hijo, pero la pobreza extrema los tenía atrapados en un ciclo que parecía imposible de romper. Vivían en una habitación diminuta junto al río, donde el frío se filtraba por las paredes agrietadas y la esperanza parecía un lujo que no podían permitirse. Pero aquella mañana de octubre, mientras Sebastián exploraba una zona de construcción abandonada en busca de chatarra que pudiera vender, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sus pequeños pasos lo llevaron hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la de un hombre poderoso que en ese momento luchaba desesperadamente por sobrevivir. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que la curiosidad infantil se convierte en el hilo conductor de un milagro? Sebastián escuchó algo que cualquier adulto habría ignorado: gemidos débiles, casi imperceptibles, que parecían surgir de la misma tierra. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que este niño hizo a continuación no solo salvó una vida, sino que desencadenó una serie de eventos que pondrían a prueba la lealtad, revelarían traiciones impensables y demostrarían que los héroes más grandes a veces vienen en los paquetes más pequeños. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer que la bondad puede florecer incluso en los terrenos más áridos. La vida estaba a punto de poner frente a frente a dos mundos completamente opuestos, y el resultado de ese encuentro desencadenaría una transformación tan profunda que ambos mundos, el de la abundancia y el de la carencia, jamás volverían a ser los mismos. Cuando Sebastián apartó la última palada de tierra con sus manitas llenas de heridas, lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Bajo esa superficie aparentemente inocente se encontraba un rostro que reflejaba una desesperación indescriptible. Los ojos verdes intensos de Alejandro Morales, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, se abrieron como si acabara de regresar del mismísimo infierno. ¿Alguna vez has sentido que el universo te pone exactamente donde necesitas estar en el momento preciso? Porque eso fue lo que pasó en ese instante. Alejandro, quien hasta hace pocas horas
comandaba un imperio de construcción valorado en millones. Ahora dependía completamente de la compasión de un niño que no tenía ni siquiera zapatos decentes. La ironía de la vida es brutal, ¿no te parece? Ahí estaba un hombre que podía comprar prácticamente cualquier cosa, suplicando ayuda a alguien que vivía de la basura. Pero en los ojos de Sebastián no había juicio, no había resentimiento por las diferencias sociales que los separaban. Solo había una pureza que los adultos hemos perdido en algún punto del camino. «Ayuda, por favor», fueron las primeras palabras que logró articular Alejandro con una voz ronca que apenas se escuchaba. Sus labios estaban resecos, su respiración entrecortada, y cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. La verdad oculta detrás de su situación era más siniestra de lo que cualquiera podría imaginar, pero en ese momento, lo único que importaba era que un niño de 5 años tenía en sus manos el poder de decidir entre la vida y la muerte de otro ser humano. Sebastián retrocedió asustado al principio. La escena era aterradora para cualquier adulto, imagínate para un niño. Pero algo en la mirada suplicante de Alejandro activó ese instinto protector que parece estar grabado en el ADN de las almas nobles. Sin dudarlo un segundo más, comenzó a quitar más tierra, liberando primero los hombros y luego el torso del hombre atrapado. La mentalidad de supervivencia que Sebastián había desarrollado en las calles le gritaba que corriera, que se alejara de esos problemas que claramente no eran suyos. Pero su corazón le decía otra cosa completamente diferente. «Voy a buscar ayuda», le dijo con una determinación que sorprendió incluso al propio Alejandro. El millonario, con los pocos movimientos que podía hacer, intentó agarrar la pequeña mano del niño. «No me dejes», suplicó con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ni siquiera en sus momentos más íntimos. Alejandro había construido su vida entera sobre el control, sobre la capacidad de manejar cualquier situación, pero ahí estaba, completamente indefenso, dependiendo de la palabra de un niño. «Volveré, lo prometo», respondió Sebastián con una seguridad que desafiaba su corta edad, y algo en su tono de voz, algo en la forma en que lo dijo, convenció a Alejandro de que ese niño era diferente. En su mundo de negocios había conocido personas que prometían montañas de oro y después desaparecían al primer obstáculo, pero paradójicamente encontró más confianza en la promesa de un niño mendigo que en los contratos millonarios que firmaba a diario. Sebastián salió corriendo con una determinación que solo puede venir de quien entiende el valor real de la vida. Sus piernas pequeñas lo llevaron hacia la calle principal, donde el destino tenía preparado el siguiente eslabón de esta cadena extraordinaria de eventos. El impacto de lo que acababa de vivir transformó algo en su interior, como si hubiera descubierto que tenía un superpoder que ni siquiera sabía que poseía. A pocos metros del lugar donde había dejado a Alejandro luchando por mantenerse consciente, Sebastián llegó a la calle principal con el corazón latiendo como un tambor. Sus pequeños pulmones trabajaban al máximo, pero su determinación era inquebrantable. El universo, con esa sincronía perfecta que a veces nos sorprende, había puesto exactamente a la persona correcta en el momento correcto. Miguel, un taxista de mediana edad, con un bigote bien cuidado y ojos amables, que reflejaban años de experiencia en las calles, conducía su vehículo por esa zona cuando vio algo que lo hizo frenar instintivamente. Un niño pequeño, con ropa desgastada y rostro desesperado, agitaba los brazos en medio de la calle como si su vida dependiera de ello. «Señor, señor, hay un hombre enterrado, está vivo», gritaba Sebastián con una urgencia que traspasaba cualquier barrera de incredulidad. La mayoría de las personas habría pensado que se trataba de los juegos imaginarios de un niño, pero Miguel había desarrollado esa intuición especial que tienen quienes han visto de todo en la vida.
Algo en la desesperación genuina de los gestos del pequeño le dijo que esto era real. ¿Has notado cómo a veces el destino pone a las personas indicadas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos? Miguel no era solo un taxista cualquiera, era un hombre que había aprendido a leer entre líneas, a detectar cuando alguien realmente necesitaba ayuda. Su mentalidad estaba abierta a creer en lo improbable, y esa apertura mental fue lo que salvó la vida de Alejandro. ¿Dónde?, preguntó Miguel bajando del taxi, sin cuestionar la veracidad de lo que el niño le decía. Sebastián lo tomó de la mano y lo guió de vuelta hacia el terreno baldío, corriendo con una energía que solo puede venir de quien sabe que cada segundo cuenta. Durante esos metros de carrera, Miguel observaba al niño y se daba cuenta de que no había ninguna señal de mentira o fantasía en su comportamiento. Era pura determinación concentrada. Cuando llegaron al lugar, Miguel se quedó literalmente paralizado ante la escena que tenía frente a sus ojos. Efectivamente, un hombre estaba parcialmente desenterrado, luchando por respirar, con el rostro contorsionado por el dolor y la desesperación. Las revelaciones que esta imagen traía consigo eran impactantes. Alguien había intentado un crimen perfecto, pero no había contado con la curiosidad y la bondad de un niño de 5 años. La verdad oculta detrás de esta situación comenzaba a revelarse en la mente de Miguel mientras observaba los detalles. El hombre no estaba ahí por accidente. La tierra había sido colocada de manera intencional. Las marcas en el suelo sugerían una lucha. Y lo más revelador de todo, el traje costoso y el reloj de lujo que aún llevaba la víctima indicaban que se trataba de alguien importante. Sin perder un segundo, Miguel se arrodilló y comenzó a terminar el trabajo que Sebastián había iniciado, quitando la tierra restante mientras marcaba el número de emergencias en su teléfono. Sus manos trabajaban con precisión, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. El impacto de este descubrimiento iba mucho más allá de salvar una vida. Había un trasfondo siniestro que estaba comenzando a emerger. «Tranquilo, ya viene la ayuda», le dijo a Alejandro, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y confusión. El millonario, acostumbrado a ser quien tomaba las decisiones y controlaba las situaciones, ahora dependía completamente de la bondad de 2 desconocidos, un taxista trabajador y un niño mendigo. La transformación de su perspectiva sobre la vida comenzaba en ese preciso instante. Sebastián observaba todo desde una distancia prudente, pero su mirada estaba fija en Alejandro. Había algo en los ojos del niño que iba más allá de la simple curiosidad. Era como si intuitivamente supiera que este encuentro cambiaría su destino para siempre. Las decisiones que había tomado en los últimos minutos, guiadas por su corazón puro, estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que ni él ni nadie podría haber imaginado. El sonido de las sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, y con cada segundo que pasaba, la realidad de lo que había ocurrido se hacía más clara. Este no era un accidente, ni un caso aislado de violencia urbana. Había una historia mucho más profunda esperando ser descubierta, y tanto Sebastián como Miguel acababan de convertirse en piezas clave de un rompecabezas que revelaría traiciones, ambiciones desmedidas y la lucha entre el bien y el mal. Los paramédicos llegaron con esa eficiencia profesional que caracteriza a quienes están acostumbrados a lidiar con situaciones extremas, pero incluso ellos se sorprendieron al ver la escena. Miguel se hizo a un lado mientras los especialistas tomaban el control, pero sus ojos experimentados no dejaban de captar detalles que confirmarían sus sospechas iniciales. El traje de Alejandro, aunque desgarrado y sucio por la tierra, había sido confeccionado claramente por una sastrería de alta gama. El reloj en su muñeca, a pesar de estar dañado, era una pieza que costaba más de lo que Miguel ganaba en varios meses. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión en el rostro de Alejandro.
No era solo dolor físico, era la devastación emocional de quien había sido traicionado por alguien en quien confiaba plenamente. Mientras los paramédicos estabilizaban sus signos vitales, Alejandro hizo un esfuerzo sobrehumano por hablar. Sus labios se movían con dificultad, pero las palabras que logró articular cayeron como bombas en los oídos de Miguel. Fernando, mi socio, la empresa. La verdad oculta comenzaba a emerger entre gemidos de dolor y respiración entrecortada. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que tu mundo se desmorona por completo? Alejandro había construido su imperio junto a Fernando Vázquez durante más de 15 años. Habían comenzado como dos jóvenes emprendedores con grandes sueños, compartiendo oficinas diminutas y trabajando hasta altas horas de la madrugada. La transformación de esa sociedad de sueños, compartidos en una pesadilla de traición y codicia, era algo que su mente aún luchaba por procesar. Miguel escuchó esas palabras fragmentadas, y su mentalidad analítica, forjada por años de observar la naturaleza humana desde el asiento delantero de su taxi, comenzó a unir las piezas del rompecabezas. No se trataba de un crimen pasional, ni de un asalto que había salido mal. Era algo mucho más calculado, más frío, más brutal en su premeditación. Sebastián, mientras tanto, observaba todo con esos ojos grandes que parecían absorber cada detalle, cada emoción, cada revelación que se desarrollaba ante él. Su intuición infantil, esa capacidad especial que tienen los niños para percibir las verdades que los adultos a menudo ignoran, le decía que acababa de presenciar algo que cambiaría muchas vidas para siempre. Los paramédicos colocaron a Alejandro en la camilla y mientras lo preparaban para el traslado al hospital, él hizo un gesto débil pero decidido hacia Sebastián. «La niña, tráiganla», pidió con un hilo de voz que apenas era audible. Los paramédicos se miraron confundidos, viendo al pequeño niño andrajoso, pero Miguel intervino con una autoridad natural que sorprendió incluso a él mismo. «Él lo encontró», explicó Miguel señalando a Sebastián. «Le salvó la vida». Ese momento, el impacto de lo que realmente había sucedido comenzó a dimensionarse en la mente de todos los presentes. Un niño de 5 años, buscando chatarra para sobrevivir, había descubierto un intento de asesinato calculado y había puesto en marcha una cadena de eventos que expondría los bastidores más oscuros del mundo empresarial. Durante el trayecto al hospital, Sebastián viajó en silencio junto a Alejandro, observando los equipos médicos con esa fascinación que solo pueden tener los niños ante lo desconocido. Pero había algo más en su mirada, una comprensión intuitiva de que su decisión de ayudar a ese hombre había abierto una puerta hacia un mundo completamente diferente al suyo. Alejandro, a pesar de la máscara de oxígeno, mantenía sus ojos verdes fijos en el niño, como si temiera que fuera una alucinación provocada por la falta de oxígeno. La transformación que estaba experimentando iba más allá de la recuperación física. Por primera vez en décadas, estaba viendo el mundo a través de los ojos de alguien para quien la bondad no tenía precio, para quien ayudar a otro ser humano era más importante que cualquier consideración personal. Las revelaciones que estaban por venir no solo expondrían la traición de Fernando, sino que cambiarían para siempre la percepción que Alejandro tenía sobre el éxito, el poder y lo que realmente significa ser rico. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba, y tanto Sebastián como el millonario estaban a punto de descubrir que sus destinos se habían entrelazado de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El momento en que las puertas del hospital se abrieron para recibir la ambulancia marcó un punto de inflexión que nadie podría haber anticipado. El revuelo fue inmediato y revelador. No se trataba de una víctima cualquiera que llegaba a emergencias.
Las reacciones del personal médico, los susurros urgentes y las llamadas telefónicas que comenzaron a multiplicarse confirmaron que algo extraordinario estaba sucediendo. «Es Alejandro Morales», escuchó Sebastián, que murmuraba una enfermera a otra mientras empujaban la camilla por los pasillos iluminados del hospital. El nombre no significaba nada para el niño, pero el impacto que causó en todos los presentes era innegable. Médicos que normalmente mantenían una compostura profesional mostraban signos evidentes de sorpresa, y administradores del hospital aparecían de la nada para supervisar personalmente el caso. La verdad oculta detrás de toda esa conmoción se fue revelando gradualmente. Alejandro Morales no era simplemente un hombre adinerado. Era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, propietario de múltiples compañías de construcción y bienes raíces. Su desaparición había sido reportada la noche anterior, desencadenando una búsqueda masiva que había movilizado recursos policiales y había ocupado los titulares de los principales medios de comunicación. ¿Puedes imaginar la transformación que experimentó Sebastián al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho? Un niño que vivía en los márgenes de la sociedad, invisible para la mayoría de las personas, acababa de rescatar a alguien cuyas decisiones empresariales afectaban la vida de miles de personas. La ironía era tan profunda que parecía orquestada por una fuerza superior. Mientras Alejandro era trasladado a una habitación privada para recibir atención médica especializada, Sebastián se encontró esperando en la sala de urgencias, rodeado de un mundo que le resultaba completamente ajeno. El contraste era abrumador: personal médico vestido con batas impecables, familiares de otros pacientes luciendo ropas que costaban más de lo que él y su madre veían en meses, y un ambiente de eficiencia y recursos que contrastaba dramáticamente con la precariedad de su vida cotidiana. Una enfermera, cuya bondad natural trascendía las barreras sociales, se acercó a él con una sonrisa genuina. Sin hacer preguntas incómodas sobre su apariencia o procedencia, le ofreció un sándwich y un jugo que Sebastián aceptó con una mezcla de timidez y hambre mal disimulada. Era un gesto simple, pero cargado de significado en un mundo donde la gentileza a menudo se reserva para quienes pueden pagarla. El niño comía en silencio, observando el ir y venir constante del personal hospitalario, procesando con su mentalidad aguda los fragmentos de conversaciones que llegaban a sus oídos. Palabras como intento de asesinato, investigación policial y impacto en los mercados comenzaron a formar un panorama más amplio de lo que su descubrimiento había desencadenado. La transformación que estaba experimentando Sebastián iba más allá de estar en un ambiente desconocido. Por primera vez en su vida, sentía que sus acciones habían tenido consecuencias que trascendían su pequeño mundo de supervivencia diaria. Su decisión de ayudar, motivada únicamente por la compasión, había puesto en marcha eventos que estaban siendo discutidos en las más altas esferas del poder económico y político de la ciudad. Horas después, cuando Alejandro ya estaba estabilizado y consciente, pidió específicamente ver al niño que le había salvado la vida. Un médico acompañó a Sebastián hasta la habitación privada, donde el millonario descansaba conectado a varios monitores, pero visiblemente mejor que cuando lo encontró en aquel terreno baldío. «Eres real», fueron las primeras palabras de Alejandro al ver entrar a Sebastián, como si hasta ese momento hubiera dudado que su rescate no fuera una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Sus ojos verdes, ahora más claros y enfocados, estudiaban al niño con una mezcla de gratitud y asombro que iba mucho más allá del simple agradecimiento.
La revelación de que un niño de 5 años, luchando por sobrevivir en las calles, había sido el instrumento del destino para salvar la vida de uno de los hombres más poderosos de la ciudad, comenzó a generar una serie de reflexiones profundas en la mente de Alejandro. Su mentalidad, forjada por años de competencia empresarial despiadada, comenzaba a experimentar fisuras que permitían la entrada de perspectivas completamente nuevas sobre el valor, la importancia y el significado real de la existencia. Sebastián se acercó a la cama con pasos cautelosos, intimidado por la elegancia de la habitación y los equipos médicos que rodeaban a Alejandro. La disparidad entre sus mundos nunca había sido tan evidente como en ese momento, pero algo extraordinario sucedió cuando sus miradas se encontraron. Las barreras sociales parecieron desvanecerse instantáneamente. ¿Se siente mejor, señor?, preguntó Sebastián con esa inocencia genuina que solo pueden tener los niños. Su voz, aunque tímida, llevaba consigo una preocupación real que tocó algo profundo en el corazón de Alejandro. El millonario intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor que no pudo disimular completamente. «Gracias a ti, pequeño», respondió Alejandro con voz ronca, pero cargada de emoción. «Me salvaste la vida». Hizo una pausa, estudiando el rostro sucio pero hermoso del niño que había sido su ángel guardián. «¿Cómo te llamas?». La pregunta simple desencadenó una conversación que cambiaría ambas vidas para siempre. «Sebastián, señor», respondió el niño con esa mezcla de respeto y timidez que caracterizaba su personalidad. Alejandro repitió el nombre como si estuviera grabándolo en su memoria para la eternidad, saboreando cada sílaba de quien había sido su salvador. La transformación que comenzaba a experimentar Alejandro era profunda y visceral. Durante décadas había estado rodeado de personas que lo buscaban por su dinero, su influencia, su capacidad de abrir puertas y generar oportunidades. Pero ahí estaba un niño de 5 años que había arriesgado su seguridad simplemente porque otro ser humano necesitaba ayuda sin esperar nada a cambio. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Alejandro con genuina preocupación. La respuesta de Sebastián reveló otra capa de su realidad. «Vivo con mi mamá, pero ella está trabajando. No sabe que estoy aquí». La forma en que pronunció «trabajando» le hizo entender a Alejandro que probablemente se refería a algún tipo de labor precaria o informal, otra confirmación de la dureza de la vida que este niño enfrentaba diariamente. Pero Alejandro necesitaba respuestas urgentes sobre su situación. Su mentalidad empresarial, aunque transformada por la experiencia, seguía funcionando analíticamente. «Sebastián, necesito que me cuentes exactamente cómo me encontraste. Todo lo que viste, todo lo que recuerdes», pidió con una urgencia que el niño pudo percibir inmediatamente. La revelación que estaba a punto de escuchar sería crucial para su supervivencia y para la justicia que necesitaba alcanzar. Sebastián respiró hondo y comenzó a narrar con esa precisión sorprendente que desarrollan quienes han aprendido a observar cada detalle para sobrevivir. Describió cómo había estado buscando chatarra cuando escuchó los gemidos, cómo había encontrado la tierra removida recientemente, y lo más importante de todo, había visto un coche alejándose del lugar justo cuando él llegaba. Era grande y brillante, negro, y tenía letras atrás que decían FV, añadió Sebastián con una naturalidad que no revelaba la importancia devastadora de esa información. El rostro de Alejandro palideció instantáneamente. FV eran las iniciales de Fernando Vázquez, su socio principal, su supuesto mejor amigo, el hombre con quien había construido un imperio durante más de 15 años. La confirmación de sus sospechas más terribles cayó sobre él como un martillo. Las revelaciones que había temido desde el momento en que recuperó la conciencia se materializaban a través de las palabras inocentes
de un niño que no tenía idea del impacto demoledor de lo que acababa de decir. ¿Viste a alguien más? ¿Pudiste ver quién conducía?, preguntó Alejandro con una urgencia que no pudo disimular. Su voz temblaba ligeramente, no solo por el dolor y físico, sino por la devastación emocional de confirmar que quien más confianza le había inspirado durante décadas había intentado asesinarlo. Sebastián negó con la cabeza. Los vidrios eran muy oscuros, señor. Solo vi el coche irse muy rápido, pero no había terminado. Con esa atención al detalle que caracteriza a quienes han desarrollado instintos de supervivencia agudos, continuó relatando cómo había encontrado también un teléfono roto cerca del lugar, probablemente arrojado durante el forcejeo, y cómo había notado marcas de llantas recientes en el barro. A medida que Sebastián hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro. No eran lágrimas solo de dolor físico o miedo, sino de una profunda revelación que iba mucho más allá de la traición empresarial. La verdad oculta que se estaba desentrañando tocaba los cimientos mismos de su existencia, de todo en lo que había creído, de todas las relaciones que había valorado. «Gracias, Sebastián», dijo Alejandro, finalmente, con la voz quebrada por una emoción que iba mucho más allá de la gratitud. «Me has dado algo más que la vida hoy». Las lágrimas que corrían por su rostro no eran solo de alivio o dolor físico, sino de una revelación devastadora que estaba transformando su comprensión de todo lo que había creído verdadero durante décadas. Sebastián lo miraba con esa mezcla de confusión e intuición que caracteriza a los niños, sin entender completamente el impacto demoledor de sus acciones o las emociones profundas que había despertado en el millonario. Para él, simplemente había hecho lo que su corazón le dictaba, ayudar a alguien que necesitaba auxilio. Pero para Alejandro, esas palabras inocentes habían confirmado la traición más dolorosa de su vida. La ironía de la situación era abrumadora. La persona que más confianza le había inspirado durante 15 años, su socio y supuesto mejor amigo, Fernando Vázquez, había intentado asesinarlo, y quien le había salvado la vida era precisamente alguien a quien personas como él, en su mundo de privilegios, normalmente ni siquiera notarían. Un niño mendigo de 5 años luchando por sobrevivir en las calles. En ese momento de reflexión profunda, la puerta de la habitación se abrió de golpe, interrumpiendo la conexión emocional que se había establecido entre Alejandro y Sebastián. Un hombre alto y elegante, vestido con un traje impecable que irradiaba poder y dinero, entró con aparente urgencia. Su rostro mostró una sorpresa calculada al ver a Sebastián junto a la cama del millonario. «Alejandro, gracias a Dios que estás bien», exclamó Fernando, acercándose a la cama con una preocupación que parecía genuina, pero que no alcanzaba completamente a sus ojos. «Estuve buscándote toda la noche cuando no llegaste a la reunión. Toda la ciudad te está buscando». La transformación en el ambiente de la habitación fue instantánea y palpable. Sebastián, con esa intuición aguda que desarrollan los niños que han aprendido a sobrevivir detectando peligros, dio inconscientemente un paso atrás. Su instinto le decía que había algo amenazante en la presencia de este hombre elegante, aunque no podía explicar exactamente qué era. Alejandro miró al recién llegado y luego a Sebastián, procesando en tiempo real la confirmación visual de todo lo que el niño le había contado. La mentalidad analítica que había hecho de él un empresario exitoso trabajaba a toda velocidad, uniendo las piezas finales del rompecabezas que confirmaba sus peores sospechas. «Fernando», dijo Alejandro con una voz controlada que no revelaba la tormenta emocional que rugía en su interior. «Qué oportuno que hayas venido». Sus ojos estudiaban cada gesto, cada expresión de quien había sido su socio durante tanto tiempo, buscando confirmar las revelaciones devastadoras que acababa de recibir.
Fernando observó a Sebastián con una mezcla de curiosidad y desconfianza que no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. ¿Quién es este? «¡Ah, niño!», preguntó, como si la palabra le resultara incómoda de pronunciar. La forma despectiva en que se refirió a Sebastián reveló aspectos de su personalidad que Alejandro nunca había notado durante todos esos años de sociedad empresarial. «Él es mi ángel guardián», respondió Alejandro sin apartar los ojos de Fernando, estudiando cada microexpresión de su rostro. «Me encontró y me salvó la vida después de que alguien intentara matarme». La palabra «alguien» fue pronunciada con una intención específica, como una prueba sutil para medir la reacción de su visitante. Una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de Fernando, tan rápida que habría pasado desapercibida para la mayoría de las personas, pero no para Alejandro, quien ahora observaba con la agudeza de quien sabe que su vida depende de detectar cada señal. «¿Matarte?», preguntó Fernando con una preocupación que no sonaba completamente auténtica. «¿Quién haría algo así? Eres uno de los hombres más respetados de la ciudad». Sebastián, observando la escena con esa capacidad especial que tienen los niños de la calle para leer situaciones peligrosas, notó algo que lo hizo dar otro paso atrás. El hombre recién llegado llevaba un llavero que sobresalía ligeramente de su bolsillo, y en él se podían ver claramente las mismas letras que había visto en el coche que se alejaba del lugar del crimen. FV. Con la sutileza que solo puede tener un niño que ha aprendido a comunicarse sin palabras para sobrevivir, Sebastián tiró suavemente de la bata de Alejandro. Cuando el millonario bajó la mirada hacia él, el pequeño señaló discretamente hacia el bolsillo de Fernando, donde el llavero con las iniciales FB colgaba de manera casi imperceptible. El impacto de esa confirmación visual fue como recibir un golpe directo al corazón. Los ojos de Alejandro se abrieron con una comprensión que iba mucho más allá de la sorpresa. Era la confirmación definitiva de que su socio de 15 años, el hombre con quien había construido un imperio, quien había sido padrino en su boda y a quien había considerado un hermano, había intentado asesinarlo a sangre fría. La transformación en la expresión de Alejandro fue sutil, pero evidente para quien supiera leerla. Sus ojos, que momentos antes reflejaban dolor y confusión, ahora se endurecían con una determinación fría y calculada. La revelación había completado el rompecabezas, pero también había puesto en marcha una serie de decisiones que cambiarían el curso de todos los eventos futuros. «Fernando», dijo Alejandro con una calma que resultaba aterradora precisamente por su control, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar, pero ahora necesito descansar. ¿Podrías volver más tarde?». Su voz no revelaba nada de la tormenta emocional que rugía en su interior, pero había una autoridad en sus palabras que Fernando reconoció inmediatamente. Fernando asintió, visiblemente incómodo, aunque luchaba por mantener la compostura que había perfeccionado durante años de negociaciones empresariales de alto nivel. «Por supuesto, descansa. Volveré mañana», respondió, pero antes de salir miró a Sebastián una última vez. Esa mirada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el niño sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de Fernando, el ambiente en la habitación cambió instantáneamente. La tensión que había llenado el espacio durante su visita se transformó en una urgencia palpable que Sebastián pudo percibir inmediatamente, aunque no comprendiera completamente sus implicaciones. Alejandro tomó la mano del niño con una urgencia que no había mostrado antes. «Sebastián, necesito que me escuches muy bien», dijo con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que no podía disimular completamente la preocupación. «Necesito que te quedes cerca de mí. No es seguro para ti estar solo ahora». La mentalidad del niño, forjada por años de supervivencia en las calles, captó
inmediatamente el peligro implícito en esas palabras. ¿El señor que vino quiere hacerme daño?, preguntó con una directa simplicidad que partió el corazón de Alejandro. No había miedo en su voz, solo una aceptación madura de una realidad que ningún niño de 5 años debería tener que enfrentar. «Él te vio, Sebastián», explicó Alejandro con un susurro urgente, «y ahora sabe que puedes identificarlo. Eso te convierte en un peligro para él». La verdad oculta que se estaba revelando era más siniestra de lo que parecía en la superficie. No se trataba solo de una traición empresarial. Era una conspiración que involucraba sumas de dinero impensables y que ahora amenazaba la vida de un niño inocente. Sebastián procesó esta información con esa capacidad especial que tienen los niños de la calle para adaptarse rápidamente a las situaciones peligrosas. «Mi mamá estará preocupada», dijo simplemente, sus palabras revelando no solo su preocupación por Carmen, sino también su comprensión intuitiva de que su situación había cambiado fundamentalmente. «La encontraremos», prometió Alejandro con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Te protegeré a ti y a tu madre. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí». En ese momento, mientras formulaba esa promesa, Alejandro sintió una transformación profunda en su interior. Por primera vez en décadas, algo más importante que el dinero o el poder estaba motivando sus decisiones. Las revelaciones de los últimos minutos habían cambiado no solo su comprensión de la traición de Fernando, sino también su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Sebastián había arriesgado su seguridad para salvarlo, y ahora él haría lo mismo por el niño y su madre. La cadena de eventos que se había iniciado con un acto de compasión pura continuaría con otro acto de protección desinteresada. Pero Fernando no era el tipo de hombre que se daría por vencido fácilmente. Su mentalidad empresarial, despiadada, combinada con la desesperación de quien sabe que su mundo está a punto de colapsar, lo convertía en un enemigo extremadamente peligroso. Mientras Alejandro procesaba todas estas revelaciones devastadoras, la magnitud completa de lo que Sebastián había observado comenzaba a tomar forma en su mente. El teléfono roto que el niño había mencionado no era solo un detalle menor. Era una pieza crucial de evidencia que podría vincularlo directamente con Fernando. Las marcas de llantas en el barro eran otro elemento que confirmaba la premeditación de todo el plan. La precisión con la que Sebastián había observado cada detalle era extraordinaria, especialmente considerando su corta edad. Pero Alejandro estaba comenzando a entender que los niños que crecen en las calles desarrollan una capacidad de observación que va mucho más allá de lo normal. Sebastián había aprendido a sobrevivir prestando atención a cosas que la mayoría de las personas pasarían por alto. «Sebastián», dijo Alejandro con voz temblorosa, «¿recuerdas exactamente dónde viste ese teléfono?» El niño asintió con seguridad. «Estaba cerca de donde usted estaba enterrado, como si se hubiera caído cuando lo lastimaron». Cada palabra que salía de la boca del pequeño era como una daga que se clavaba más profundamente en el corazón de Alejandro. La transformación emocional que estaba experimentando el millonario era completa y devastadora. Durante 15 años había confiado completamente en Fernando. Había compartido con él no solo decisiones empresariales, sino también momentos personales, vacaciones familiares, celebraciones, crisis. Habían construido juntos un imperio valorado en cientos de millones, y ahora descubría que todo había sido una fachada. Pero lo que más lo conmovía era el contraste brutal entre la traición de Fernando y la bondad desinteresada de Sebastián. Un niño que no tenía nada había arriesgado su seguridad para salvarlo, mientras que el hombre que lo tenía todo había intentado matarlo por codicia.
La ironía era tan profunda que resultaba casi insoportable de procesar. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran sólo de dolor por la traición, sino también de una gratitud tan intensa que no podía contenerla. «Sebastián», dijo con voz quebrada, «no solo me salvaste la vida, me mostraste algo que había olvidado completamente, que todavía existe gente buena en este mundo». El niño lo miraba con esa mezcla de comprensión intuitiva y confusión que caracterizaba sus interacciones con los adultos. No entendía completamente las complejidades de las emociones que estaba viendo, pero su corazón puro le decía que debía consolarlo de alguna manera. Alejandro se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Fernando sabía que había sido descubierto, y su mentalidad empresarial despiadada lo convertía en un enemigo extremadamente peligroso cuando se sentía acorralado. La verdad oculta sobre sus motivaciones probablemente involucraba sumas de dinero que justificarían desde su perspectiva distorsionada cualquier acción necesaria para protegerse. «Necesitamos encontrar a tu mamá», dijo Alejandro con urgencia renovada. «Fernando sabe que tú puedes identificarlo, y eso los pone en peligro a ambos». La realidad de la situación comenzaba a cristalizarse en su mente. Ya no se trataba solo de su supervivencia personal, ahora tenía la responsabilidad de proteger a las dos personas que le habían mostrado una bondad que él había olvidado que existía. Sebastián pareció entender instintivamente la gravedad de la situación. «Mi mamá está trabajando en el mercado», dijo, con esa practicidad que desarrollan los niños que han tenido que madurar prematuramente. «Pero no sé si sigue ahí. A veces tiene que moverse a diferentes lugares». La complejidad de localizar a Carmen en un mundo donde las personas vulnerables a menudo viven en los márgenes de la sociedad formal se hizo evidente para Alejandro. Su mundo de contactos empresariales y recursos financieros parecía inadecuado para navegar la realidad de quienes sobreviven día a día sin direcciones fijas o números de teléfono. Pero la determinación que había forjado durante décadas de éxito empresarial ahora se canalizaba hacia un objetivo completamente diferente. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder que había acumulado tendrían un propósito que trascendía la simple acumulación de riqueza. El impacto de esta transformación era profundo. Alejandro estaba descubriendo que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en la capacidad de proteger y cuidar a quienes habían demostrado bondad genuina. La decisión que estaba tomando cambiaría no solo su vida, sino también el destino de Sebastián y Carmen. Alejandro sabía que los siguientes movimientos serían cruciales. La visita de Fernando había confirmado todas sus sospechas, pero también había activado una cuenta regresiva. Su ex socio ahora sabía que había sido descubierto, y la mentalidad despiadada que había desarrollado durante años de negocios implacables lo convertía en un adversario extremadamente peligroso cuando se sentía acorralado. La primera llamada que hizo Alejandro fue a Miguel, el taxista que había ayudado en el rescate. «Necesito tu ayuda», le dijo sin rodeos cuando el hombre respondió el teléfono. «Hay una mujer en peligro, la madre del niño que me salvó, y necesito encontrarla antes de que sea tarde». Miguel, con esa lealtad instintiva que caracteriza a las personas de buen corazón, no dudó ni un segundo. «Dime qué necesitas». Mientras Miguel salía a buscar a Carmen en el mercado y las calles donde solía trabajar, Alejandro hizo una segunda llamada, esta vez a su jefe de seguridad personal. «Necesito protección inmediata para un niño y su madre», explicó con urgencia. «Es una situación de vida o muerte». El contraste entre las dos llamadas revelaba la transformación que estaba experimentando. Por un lado, confiaba en la bondad de un taxista. Por el otro, utilizaba los recursos de poder que había acumulado durante décadas. La verdad oculta sobre las motivaciones de Fernando comenzaba a revelarse en la mente de Alejandro mientras esperaba noticias de Miguel.
No se trataba solo de una traición empresarial o de codicia simple. Durante años, Fernando había estado desviando fondos de proyectos de construcción, especialmente aquellos destinados a viviendas sociales. El dinero que debería haber ido a familias necesitadas había terminado en cuentas privadas en paraísos fiscales. Sebastián, observando la intensa actividad telefónica de Alejandro, preguntó con esa directa simplicidad que lo caracterizaba: «¿Mi mamá está en peligro por mi culpa?». La pregunta reveló una madurez emocional que no debería existir en un niño de 5 años, pero que era resultado de una vida donde había aprendido a conectar causa y efecto en situaciones de supervivencia. «No es tu culpa, Sebastián», respondió Alejandro con firmeza. «Tú hiciste lo correcto. El problema es que hay personas que prefieren lastimar a otros antes que enfrentar las consecuencias de sus acciones». El impacto de tener que explicar conceptos tan complejos a un niño tan pequeño le recordó la urgencia de la situación. El teléfono sonó y Alejandro respondió inmediatamente. Miguel había encontrado a Carmen en un puesto de frutas del mercado, donde trabajaba ayudando a una vendedora a cambio de algo de comida y unas pocas monedas. «Está bien», reportó Miguel, «pero cuando le dije que su hijo estaba conmigo, casi se desploma. Está desesperada por verlo». «Tráela inmediatamente al hospital», ordenó Alejandro, sintiendo un alivio que no había experimentado en horas. «Y asegúrate de que nadie lo siga. Fernando tiene recursos y contactos y no dudará en usarlos». Mientras esperaban la llegada de Carmen, Alejandro observaba a Sebastián y se daba cuenta de la extraordinaria fortaleza que había desarrollado este niño. A pesar de estar en una situación completamente desconocida, rodeado de adultos que hablaban de peligros que él no podía comprender completamente, mantenía una calma que muchos adultos habrían envidiado. «Sebastián», dijo Alejandro, «quiero que sepas que a partir de ahora tu madre y tú estarán protegidos. Nunca más tendrán que preocuparse por comida, por techo, por seguridad. Es una promesa». El niño lo miró con esos ojos grandes que parecían ver mucho más de lo que su edad sugería. «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó con genuina curiosidad. La respuesta de Alejandro salió del corazón. «Porque me enseñaste algo que había olvidado. Me mostraste que la bondad real existe y que a veces viene de los lugares más inesperados. Ahora es mi turno de devolver esa bondad». Pero Fernando, desde su oficina en el centro de la ciudad, también estaba haciendo llamadas. La revelación de que había sido descubierto había activado un plan de contingencia que había estado preparando durante meses. Su mentalidad empresarial, distorsionada por años de corrupción y en codicia, lo había llevado a establecer contactos en el submundo criminal de la ciudad. Cuando Carmen llegó al hospital y vio a su hijo sano y salvo, la escena fue desgarradora y hermosa al mismo tiempo. Sus brazos rodearon a Sebastián con esa desesperación que solo puede tener una madre que ha temido lo peor durante horas interminables. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba palabras de alivio y amor en el oído del pequeño. Alejandro observaba el reencuentro desde su cama, y algo profundo se removió en su interior. Durante décadas había estado rodeado de personas que se acercaban a él por interés, pero nunca había presenciado un amor tan puro y desinteresado como el que veía entre madre e hijo. La transformación que estaba experimentando se hacía más profunda con cada momento que pasaba. Carmen, tras asegurarse de que Sebastián estaba bien, se volvió hacia Alejandro con una mezcla de gratitud y desconfianza. Su vida le había enseñado a ser cautelosa con las promesas de personas poderosas, pero había algo en la mirada del millonario que le decía que esta situación era diferente. «Señora Carmen», dijo Alejandro con respeto genuino, «su hijo no solo me salvó la vida, me mostró algo que había perdido hace mucho tiempo. La esperanza en la bondad humana. Ahora es mi turno de protegerlos a ustedes dos». La sinceridad en su voz era inconfundible, pero Carmen había aprendido a ser práctica
sobre las promesas de los ricos. Las horas siguientes fueron cruciales. Alejandro utilizó todos sus contactos para arreglar un apartamento seguro donde Carmen y Sebastián pudieran quedarse mientras se resolvía la situación con Fernando. El contraste entre su humilde hogar junto al río y el elegante apartamento que ahora les ofrecían era abrumador para ambos. Pero Fernando, desde su oficina panorámica en el centro de la ciudad, estaba lejos de resignarse. La confrontación en el hospital le había confirmado que su plan había fallado y que Alejandro no solo había sobrevivido, sino que había reunido evidencia suficiente para destruirlo. Su mentalidad, corrompida por años de decisiones cada vez más cuestionables, lo llevó a tomar una determinación que revelaría hasta qué punto había perdido su humanidad. La verdad oculta sobre sus actividades ilegales era mucho más extensa de lo que Alejandro imaginaba. Durante años, Fernando había estado desviando fondos no solo de su empresa conjunta, sino también de proyectos gubernamentales de vivienda social. Millones de dólares que deberían haber construido hogares para familias necesitadas habían terminado en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Esa noche, mientras Sebastián y Carmen intentaban adaptarse a su nueva situación temporal, durmiendo en camas con sábanas limpias por primera vez en meses, la alarma del apartamento se activó repentinamente. El sonido penetrante despertó a Carmen, quien corrió inmediatamente hacia la habitación de su hijo. «Sebastián, despierta», gritó con urgencia, sacudiendo suavemente al niño. El pequeño, con esa capacidad de reacción rápida que había desarrollado, viviendo en situaciones precarias, se despertó inmediatamente y se puso las zapatillas sin hacer preguntas. Su instinto le decía que algo malo estaba sucediendo. Cuando Carmen abrió la puerta del apartamento para salir, se encontraron cara a cara con un hombre corpulento que bloqueaba completamente la salida. Sus ojos fríos y su expresión amenazante no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. «Vendrán conmigo», dijo con una voz grave que helaba la sangre, «por las buenas o por las malas». El impacto de ese momento fue devastador para Carmen. Había comenzado a creer que finalmente habían encontrado seguridad, que los días de miedo constante habían terminado. Pero ahí estaba la realidad, recordándole que el peligro los había seguido hasta su supuesto refugio. Carmen empujó a Sebastián detrás de ella, enfrentando al intruso con la determinación feroz de una madre protegiendo a su cría. «Sobre mí, cadáver», espetó con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. Había vivido tanto tiempo siendo vulnerable que había olvidado la fuerza que podía surgir cuando lo que más amaba estaba en peligro. El hombre dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hacer algo más, un golpe seco lo derribó desde atrás. Miguel, el taxista que ahora trabajaba como parte del equipo de seguridad que Alejandro había organizado, apareció en el umbral con expresión determinada. «¿Están bien?», preguntó, mientras inmovilizaba al intruso con movimientos que revelaban experiencia en situaciones similares. Carmen asintió, temblando, pero Sebastián mantuvo una calma sorprendente. «Sabía que vendrían por nosotras», dijo con una sabiduría impropia de su edad. «El señor Fernando no quiere que cuente lo que vi». Miguel miró a Sebastián con una mezcla de admiración y preocupación mientras mantenía inmovilizado al atacante. La seguridad del apartamento había sido comprometida de la manera más dramática posible, y aunque habían capturado a uno de los hombres de Fernando, no podían estar seguros de si habría más esperando en las sombras. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Miguel con urgencia práctica. «Si encontraron este lugar, no es seguro quedarse ni un minuto más». Carmen abrazó a Sebastián con fuerza, sintiendo cómo la esperanza de estabilidad que había comenzado a desarrollar se desmoronaba nuevamente. ¿Alguna vez encontrarían verdadera paz? El traslado al ático de Alejandro fue una operación que reveló tanto los recursos extraordinarios
que tenía a su disposición como la gravedad real de la situación que enfrentaban. El penthouse, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, tenía sistemas de seguridad que parecían sacados de una película, pero para Carmen y Sebastián representaba algo mucho más significativo. Era la confirmación de que habían entrado en un mundo completamente diferente al suyo. Alejandro los recibió con una mezcla de alivio y determinación que Carmen no había visto antes. La transformación que había experimentado desde el momento en que Sebastián lo encontró enterrado era evidente no solo en sus palabras, sino en toda su postura corporal. Ya no era solo un millonario preocupado por sus negocios, se había convertido en un protector con un propósito que trascendía cualquier motivación financiera. «Lo siento mucho», dijo Alejandro a Carmen cuando llegaron al ático. «Pensé que el apartamento sería suficiente, pero subestimé hasta dónde está dispuesto a llegar Fernando». Su voz reflejaba una culpa genuina, pero también una resolución férrea que no había estado presente en conversaciones anteriores. Carmen observó el lugar con asombro. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad que parecía irreal, como si estuvieran flotando por encima de todos los problemas del mundo. Pero la realidad era que los problemas los habían seguido hasta las alturas, y ahora enfrentaban un enemigo que tenía recursos y determinación para llegar a cualquier lugar. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Carmen, su voz revelando tanto cansancio como determinación. Había pasado de víctima a fugitiva, y ahora se encontraba en el centro de una guerra que no había pedido, pero que tendría que luchar por el bien de su hijo. Alejandro miró los documentos que tenían sobre Fernando, luego a Sebastián, cuyo testimonio podría ser la pieza final del rompecabezas legal que necesitaban. «Ahora», dijo, con una determinación que helaba la sangre, «vamos a asegurarnos de que Fernando pague por lo que ha hecho. Ya no se trata solo de defendernos, es hora de atacar». La mentalidad empresarial que había hecho de Alejandro un hombre exitoso ahora se canalizaba hacia un objetivo completamente diferente. Durante décadas había usado su inteligencia estratégica para construir un imperio. Ahora la usaría para destruir a alguien que había traicionado no solo su confianza, sino también a cientos de familias que dependían de los proyectos de vivienda social que Fernando había saqueado. Sebastián, observando las conversaciones de los adultos con esa capacidad especial que tienen los niños para captar las dinámicas emocionales, se acercó a Alejandro. «¿El señor Fernando va a seguir tratando de lastimarnos?», preguntó con esa directa simplicidad que caracterizaba todas sus intervenciones. «No, si puedo evitarlo», respondió Alejandro, arrodillándose para estar a la altura del niño. «Sebastián, tú me salvaste la vida, y ahora es mi turno de proteger la tuya y la de tu mamá. Pero necesito que me ayudes un poco más. ¿Podrías contarle a algunas personas importantes exactamente lo que viste ese día?» El impacto de lo que Alejandro estaba pidiendo era enorme. Estaba solicitando que un niño de 5 años testificara contra uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Pero Sebastián, con esa madurez que había desarrollado enfrentando adversidades, asintió sin dudar. «Si eso ayuda a que no lastime a más personas», dijo, «simplemente, entonces sí lo haré». La valentía de sus palabras contrastaba dramáticamente con su pequeña estatura, pero revelaba una fortaleza interior que había impresionado a todos los adultos que lo conocían. Las revelaciones que estaban por venir no solo expondrían la traición de Fernando y la magnitud de su corrupción, sino que también transformarían para siempre las vidas de Sebastián, Carmen y Alejandro. El viaje, que había comenzado con un acto de compasión en un terreno baldío, estaba a punto de culminar en una batalla legal que definiría no solo quién tendría la razón, sino también qué tipo de mundo querían construir para las futuras generaciones.
La guerra legal que Alejandro estaba a punto de desatar requería más que buenas intenciones y recursos financieros. Necesitaba un estratega brillante, alguien que pudiera navegar los complejos laberintos del sistema judicial mientras se enfrentaba a un oponente que no tenía escrúpulos morales. Esa persona era Ricardo Herrera, su abogado más confiable, un hombre cuya aparente fragilidad física escondía una mente tenaz y brillante. Ricardo había estado trabajando en silencio durante días, reuniendo una montaña de evidencia que exponía no solo la traición personal de Fernando, sino también la magnitud de su corrupción sistemática. Los documentos que había recopilado contaban una historia que iba mucho más allá de un simple intento de asesinato entre socios empresariales. Alejandro, dijo Ricardo durante una reunión en el ático, mientras extendía carpetas llenas de documentos sobre la mesa de cristal, lo que hemos descubierto es mucho peor de lo que imaginábamos. Fernando no solo te traicionó a ti, ha estado traicionando a la ciudad entera durante años. Las revelaciones que emergían de esos documentos eran devastadoras. Fotografías de Fernando reuniéndose con funcionarios corruptos, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, contratos falsificados para proyectos de vivienda social que nunca se construyeron. Pero lo más incriminatorio de todo era el registro de compra del terreno donde Fernando había intentado enterrar a Alejandro para siempre. Compró ese terreno hace 6 meses, explicó Ricardo, señalando un documento específico. Esto no fue un crimen pasional, Alejandro. Fue planificado meticulosamente. Fernando sabía que tú estabas investigando las irregularidades y decidió eliminarte antes de que pudieras exponerlo. La transformación que experimentó Alejandro al procesar esta información fue profunda. Durante años había creído que conocía a Fernando, que entendía sus motivaciones y su carácter. Ahora se daba cuenta de que había estado viviendo junto a un desconocido, alguien capaz de una premeditación fría que desafiaba cualquier comprensión humana normal. Sebastián, que había estado jugando silenciosamente en una esquina del ático con algunos juguetes que Alejandro le había comprado, se acercó al escuchar la conversación. ¿Esos papeles van a hacer que el señor Fernando vaya a la cárcel?, preguntó con esa capacidad que tienen los niños para ir directamente al corazón de los asuntos complejos. Sí, pequeño, respondió Ricardo con una sonrisa que mezcló ternura y determinación. Estos papeles van a asegurar que nunca más pueda lastimar a nadie. Pero había un elemento crucial que faltaba en su estrategia legal. El testimonio de Sebastián era fundamental para vincular directamente a Fernando con el intento de asesinato. Mientras Ricardo perfeccionaba su caso legal, Fernando se encontraba en su oficina panorámica, experimentando la desesperación de alguien que ve cómo su mundo se desmorona inexorablemente. Las llamadas telefónicas que había estado haciendo durante días revelaban una mentalidad que había perdido completamente el contacto con cualquier código moral. Sus intentos por transferir grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en el extranjero habían comenzado a generar alertas en el sistema financiero. Los bancos, obligados por regulaciones internacionales a reportar movimientos sospechosos, habían comenzado a hacer preguntas que Fernando no podía responder sin exponerse aún más. La verdad oculta sobre sus actividades financieras se estaba desenredando más rápido de lo que él podía controlar. Cada intento de mover dinero, cada llamada telefónica para coordinar su escape, cada contacto con sus cómplices en el crimen organizado, estaba siendo monitoreado por autoridades que ahora sabían exactamente quién era y qué había hecho. «Necesito salir del país esta noche», dijo Fernando a su piloto privado durante una llamada telefónica que no sabía que estaba siendo interceptada por orden judicial. «No importa el destino, solo llévame lejos de aquí». Su voz revelaba un pánico
que contrastaba dramáticamente con la compostura empresarial que había mantenido durante décadas. El impacto de sus decisiones desesperadas estaba creando un rastro de evidencia que Ricardo y su equipo legal estaban documentando meticulosamente. Cada movimiento que Fernando hacía para escapar de la justicia solo servía para fortalecer el caso en su contra. En el ático, Carmen observaba las actividades legales que se desarrollaban a su alrededor con una mezcla de fascinación y preocupación. Su mundo se había expandido de maneras que nunca había imaginado posibles, pero también había adquirido responsabilidades que la asustaban. Su hijo se había convertido en una pieza clave de un caso legal que determinaría no solo su futuro, sino también el de cientos de familias que habían sido estafadas por Fernando. ¿Estás segura de que quieres que Sebastián haga esto?, preguntó Alejandro a Carmen mientras observaban al niño, que parecía ajeno a la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Entiendo perfectamente si prefieres mantenerlo alejado de todo este proceso. Carmen miró a su hijo, luego a Alejandro y finalmente a Ricardo, quien estaba organizando documentos que podrían cambiar la vida de miles de personas. Si mi hijo puede ayudar a que se haga justicia, dijo finalmente, entonces debe hacerlo, pero con la promesa de que estará protegido siempre. El testimonio de Sebastián se llevó a cabo en una habitación especialmente diseñada para niños, con colores suaves y juguetes que ayudaban a crear un ambiente menos intimidante que un tribunal tradicional. Los psicólogos infantiles que estuvieron presentes se sorprendieron por la precisión y claridad con la que este niño de 5 años recordaba cada detalle de aquel día que cambió su vida para siempre. Vi un coche grande y negro que se iba muy rápido, narró Sebastián, con esa naturalidad que tienen los niños cuando cuentan la verdad. Tenía letras en la parte de atrás que decían FV, como las que tenía el señor en su llavero cuando vino a ver al señor Alejandro en el hospital. Cada palabra que salía de su boca era como una pieza de un rompecabezas que completaba el cuadro devastador de la traición de Fernando. La transformación que experimentaron todos los presentes al escuchar el relato fue notable. Los investigadores, acostumbrados a testimonios de adultos que a menudo están contaminados por intereses personales o memorias selectivas, se encontraron con la honestidad brutal de un niño que simplemente describía lo que había visto sin entender completamente las implicaciones de sus palabras. Ricardo tomó notas meticulosamente mientras Sebastián continuaba su relato, describiendo no solo el vehículo, sino también los sonidos que había escuchado, la textura de la tierra que había cavado, incluso el estado emocional de Alejandro cuando lo encontró. La capacidad de observación que había desarrollado para sobrevivir en las calles se convirtió en el instrumento perfecto para la justicia. ¿Te dio miedo el señor cuando vino al hospital?, preguntó una de las psicólogas con suavidad. Sebastián asintió sin dudar. Sí, porque sus ojos no eran buenos como los del señor Alejandro, eran como los ojos de las personas que quieren lastimar. La sabiduría intuitiva de sus palabras dejó sin aliento a todos los presentes. Mientras este testimonio crucial se registraba en video para su uso posterior en el juicio, Fernando se encontraba en su oficina enfrentando la realidad de que todas sus rutas de escape se estaban cerrando sistemáticamente. Las llamadas telefónicas interceptadas habían revelado no solo sus planes de huida, sino también una red de corrupción que involucraba funcionarios públicos de alto nivel. La desesperación que comenzaba a apoderarse de él era palpable en cada decisión que tomaba. Sus intentos por acceder a sus cuentas bancarias en el extranjero habían sido bloqueados por órdenes judiciales internacionales. Los contactos que había cultivado durante años en el mundo empresarial comenzaban a distanciarse, protegiendo sus propias reputaciones del escándalo que se avecinaba. «Necesito que esto termine ahora», murmuró Fernando durante una llamada telefónica con uno de sus cómplices. Lo que
No sabía, era que esa conversación también estaba siendo grabada, proporcionando más evidencia de su estado mental deteriorado y sus intenciones peligrosas. El impacto psicológico de verse acorralado estaba transformando a Fernando de un empresario calculador en un hombre desesperado capaz de cualquier cosa. La mentalidad que lo había llevado a intentar asesinar a su socio ahora lo empujaba hacia decisiones aún más extremas. Las revelaciones sobre sus crímenes habían destruido no solo su imperio financiero, sino también su capacidad de razonar claramente. En el ático, Alejandro observaba las grabaciones del testimonio de Sebastián con una mezcla de orgullo y preocupación. El niño había demostrado una valentía extraordinaria, pero también había quedado expuesto de una manera que podría tener consecuencias duraderas. La decisión de involucrar a un menor en un caso de esta magnitud no había sido tomada a la ligera. Hizo un trabajo increíble, comentó Ricardo mientras revisaba las notas de la sesión. Su testimonio es tan claro y detallado que será imposible de refutar. Fernando no tendrá manera de explicar las coincidencias que Sebastián ha documentado. La precisión del relato del niño había proporcionado la conexión directa que necesitaban entre Fernando y el intento de asesinato. Carmen observaba todo el proceso con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía orgullosa de la valentía de su hijo. Por otro, temía las repercusiones que esto podría tener en su futuro. ¿Estará seguro ahora?, preguntó a Alejandro. Fernando sabe lo que Sebastián puede hacer contra él. La pregunta de Carmen tocó el corazón del dilema que enfrentaban. El testimonio de Sebastián era crucial para la justicia, pero también lo convertía en un objetivo aún más específico para la venganza de Fernando. La verdad oculta que estaban desentrañando tenía un precio, y ese precio podría ser la seguridad continua del niño que había iniciado toda esta cadena de revelaciones. La noticia del arresto de Fernando llegó al ático como una onda expansiva que transformó instantáneamente el ambiente de tensión constante en una mezcla de alivio y justicia inminente. Alejandro recibió la llamada de Ricardo mientras Sebastián jugaba tranquilamente en el suelo, ajeno al hecho de que su valentía había sido el catalizador que finalmente había derribado a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. «Lo atraparon en el aeropuerto», anunció Ricardo con una satisfacción que no pudo disimular. Estaba a punto de abordar un jet privado con destino a un país sin tratado de extradición cuando los agentes lo rodearon. La imagen de Fernando, siempre tan elegante y controlado, siendo esposado frente a las cámaras de noticias que habían llegado al lugar, marcaba el final de una era de impunidad. Las conversaciones telefónicas interceptadas habían sido su perdición. Cada llamada desesperada, cada intento de coordinar su escape, cada amenaza velada que había hecho en su desesperación, había sido documentado meticulosamente por las autoridades. Su propia arrogancia y su incapacidad para aceptar la derrota habían proporcionado la evidencia adicional que sellaba su destino. Carmen se acercó a la ventana del ático y observó la ciudad que se extendía ante ella. Por primera vez en años no sentía ese nudo constante de ansiedad en el estómago. ¿Se acabó?, preguntó con una voz que mezclaba esperanza y incredulidad. Había vivido tanto tiempo en supervivencia que la idea de seguridad real le resultaba casi incomprensible. «Se acabó la parte peligrosa», respondió Alejandro con cautela. «Ahora viene la justicia». Pero sabía que Fernando, incluso desde la cárcel, intentaría una última jugada desesperada. Los hombres como él nunca se rinden sin librar una batalla final, sin importar cuán destructiva pueda ser para todos los involucrados. El juicio que siguió se convirtió en el evento mediático más importante de la ciudad en décadas. Las revelaciones que emergieron durante las
audiencias expusieron no solo la traición personal de Fernando hacia Alejandro, sino también una red de corrupción que había afectado a miles de familias que esperaban viviendas sociales que nunca se construyeron. Fernando, enfrentando la realidad de pasar el resto de su vida en prisión, intentó una estrategia desesperada que reveló hasta qué punto había perdido el contacto con la realidad. Alejandro estaba tan involucrado como yo en todas las irregularidades, declaró ante el tribunal con una convicción que habría sido convincente si no hubiera estado respaldada por mentiras obvias. Él sabía de cada transferencia, de cada proyecto fantasma, de cada peso desviado. Solo me está usando como chivo expiatorio porque tuvo la suerte de sobrevivir a mi intento de eliminarlo. Las palabras salían de su boca con una mezcla de desesperación y malicia que helaba la sangre de quienes las escuchaban. Pero las pruebas que Ricardo había reunido desmentían categóricamente esa versión. Cada documento, cada transferencia bancaria, cada contrato falsificado llevaba exclusivamente la firma y autorización de Fernando. La meticulosidad con la que Alejandro había manejado sus negocios durante décadas ahora se convertía en su mejor defensa. El impacto de ver a Fernando en el banquillo de los acusados, desmoronándose públicamente mientras intentaba arrastrar a otros hacia su caída, fue transformador para Alejandro. Durante años había admirado la aparente brillantez empresarial de su socio, sin sospechar que esa brillantez era en realidad una capacidad extraordinaria para el engaño y la manipulación. Sebastián, protegido de los medios de comunicación pero informado de manera apropiada para su edad sobre el progreso del caso, preguntó una tarde: ¿El señor Fernando va a poder lastimar a alguien más? Su preocupación no era por sí mismo, sino por otras personas que podrían enfrentar lo que él había vivido. No, pequeño, le aseguró Alejandro, nunca más podrá lastimar a nadie. Pero esas palabras llevaban consigo una responsabilidad enorme. La transformación que había experimentado Alejandro lo obligaba ahora a usar su poder y recursos no solo para proteger a Sebastián y Carmen, sino también para reparar el daño que Fernando había causado a tantas familias. Las revelaciones del juicio habían expuesto que cientos de familias habían perdido sus ahorros de toda la vida esperando casas que nunca se construyeron. El dinero destinado a esos proyectos había terminado en cuentas bancarias privadas, financiando el estilo de vida lujoso de Fernando, mientras familias enteras vivían en condiciones precarias, esperando un hogar que nunca llegaría. El veredicto llegó después de 3 días de deliberaciones que mantuvieron a toda la ciudad en suspenso. Cuando el juez pronunció las palabras «culpable en todos los cargos», el impacto en la sala fue palpable. Fernando, que había mantenido una fachada de compostura durante todo el juicio, finalmente se desmoronó visiblemente al escuchar la sentencia. 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más la confiscación total de todos sus bienes. La transformación en el rostro de Fernando fue devastadora de presenciar. El hombre que había controlado un imperio durante décadas, que había tomado decisiones que afectaban miles de vidas, ahora se convertía en un número más en el sistema penitenciario. Todos sus contactos, toda su influencia, toda su arrogancia se desvanecían en el momento en que las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Alejandro observó desde la galería del tribunal, sintiendo una mezcla compleja de justicia y tristeza. No había alegría en ver caer a quien una vez consideró su mejor amigo, pero sí había una sensación profunda de que el equilibrio del universo se había restaurado. Las familias que habían sido estafadas por Fernando finalmente tendrían la oportunidad de recuperar algo de lo que habían perdido. Al salir del tribunal, Alejandro se encontró rodeado de periodistas que buscaban declaraciones sobre el veredicto. «Señor Morales, ¿cómo se siente con el resultado?»,
preguntaron varios a la vez. Su respuesta fue breve, pero cargada de significado. La justicia ha funcionado. Ahora es momento de mirar hacia adelante y reparar el daño que se ha causado. Pero la verdadera revelación llegó esa noche, cuando Alejandro, Carmen y Sebastián se sentaron juntos en el ático para hablar sobre el futuro. La conversación que siguió cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado meses atrás. Carmen, comenzó Alejandro con una voz que mezclaba nerviosismo y determinación. Me gustaría proponerte algo. Su mentalidad empresarial había sido completamente transformada por las experiencias de los últimos meses y ahora enfrentaba la decisión más importante de su vida con la misma seriedad que una vez dedicó a las fusiones corporativas más complejas. Quiero ofrecerte un hogar permanente para ti y para Sebastián. No estoy hablando de caridad o de una ayuda temporal. Estoy hablando de una familia. Las palabras salieron con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Durante décadas había construido relaciones basadas en beneficios mutuos y conveniencia, pero ahora estaba proponiendo algo completamente diferente. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela natural. Su vida le había enseñado a desconfiar de las promesas demasiado buenas para ser verdad, especialmente cuando venían de personas con poder. ¿Por qué harías eso?, preguntó con la directa honestidad que caracterizaba todas sus interacciones. Porque ustedes me han dado algo que no sabía que necesitaba, respondió Alejandro mirando a Sebastián, quien observaba la conversación con esa atención especial que los niños dedican a los momentos que intuyen como importantes. Sebastián no solo me salvó la vida física, me mostró que todavía existe bondad genuina en el mundo. Y tú, Carmen, me has enseñado lo que significa el amor incondicional de una madre. La transformación que había experimentado Alejandro era evidente no solo en sus palabras, sino en toda su postura. El hombre que una vez valoraba únicamente el éxito financiero, ahora hablaba de familia, de propósito, de valores que no se podían medir en cifras bancarias. No sería caridad, continuó, sería un intercambio. Yo les ofrezco seguridad, estabilidad, oportunidades. Ustedes me ofrecen algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. La oportunidad de ser parte de una familia real, de tener un propósito que trasciende los negocios. Sebastián, con esa sabiduría intuitiva que había demostrado consistentemente, se acercó a Alejandro y tomó su mano. ¿Eso significa que no tendríamos que preocuparnos más por tener un lugar donde vivir?, preguntó con una simplicidad que partió el corazón de ambos adultos. Carmen observó la interacción entre su hijo y el millonario, viendo algo que había estado desarrollándose gradualmente durante todos estos meses. Un vínculo genuino que había trascendido las circunstancias que los habían unido inicialmente. Después de una larga pausa llena de reflexión, Carmen asintió lentamente. Acepto tu propuesta, Alejandro, pero con una condición importante. Quiero trabajar. No puedo vivir de tu generosidad sin contribuir con algo de valor. Su respuesta reveló la dignidad inquebrantable que había mantenido incluso en los momentos más difíciles de su vida. Alejandro sonrió con una calidez genuina que había estado ausente de su vida durante décadas. Tengo exactamente el trabajo perfecto para ti, respondió. Estoy reorganizando completamente la empresa después de lo que pasó con Fernando, y necesito a alguien que entienda realmente lo que significa luchar por sobrevivir para coordinar nuestros nuevos proyectos sociales. Las semanas que siguieron marcaron el inicio de una transformación extraordinaria que fue mucho más allá de los cambios personales. Carmen comenzó a trabajar en la fundación que Alejandro había establecido, coordinando proyectos de ayuda a familias vulnerables. Su experiencia de primera mano con la pobreza la convertía en una voz auténtica y respetada que podía comunicarse efectivamente
tanto con las familias beneficiarias como con los donantes adinerados. La mentalidad empresarial de Alejandro encontró un nuevo propósito cuando comenzó a aplicar la misma estrategia y determinación que había usado para construir su imperio hacia objetivos completamente diferentes. Los proyectos de vivienda social que Fernando había saqueado se convirtieron en su prioridad número uno, pero esta vez con una supervisión transparente que garantizaba que cada peso llegara a su destino correcto. Sebastián, por su parte, comenzó a asistir a una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad. La transición no fue fácil inicialmente. Algunos niños se burlaban de su pasado, haciendo comentarios crueles sobre su origen humilde, pero la fortaleza interior que había desarrollado durante sus primeros 5 años de vida le permitió enfrentar estos desafíos con una madurez sorprendente. «Mamá», le dijo una tarde después de la escuela, «algunos niños dicen que no pertenezco ahí porque somos pobres». Carmen sintió que su corazón se partía. Pero antes de que pudiera responder, Sebastián continuó. «Pero yo les dije que si no hubiera sido pobre, nunca habría encontrado al señor Alejandro enterrado y él seguiría ahí». La perspectiva del niño sobre su propia historia revelaba una sabiduría que muchos adultos nunca desarrollan. El impacto de la nueva dirección que había tomado la empresa de Alejandro comenzó a sentirse en toda la ciudad. Los proyectos de vivienda que habían estado estancados por años debido a la corrupción de Fernando comenzaron a avanzar con una eficiencia y transparencia que sorprendió incluso a los funcionarios gubernamentales más cínicos. La verdad oculta sobre la magnitud del daño que Fernando había causado se revelaba gradualmente a medida que Alejandro y Carmen trabajaban juntos para reparar las injusticias del pasado. Cientos de familias que habían perdido sus ahorros esperando casas que nunca llegaron, comenzaron a ver esperanza real por primera vez en años. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le comentó Carmen a Alejandro una tarde mientras revisaban los planos de un nuevo complejo habitacional que se construiría precisamente en el barrio donde ella y Sebastián habían vivido. «Estas casas van a construirse en el mismo lugar donde mi hijo solía buscar chatarra para que pudiéramos comer. La transformación del terreno baldío, donde Sebastián había encontrado a Alejandro enterrado vivo, se convirtió en un símbolo poderoso de renovación y esperanza. Alejandro había decidido convertir ese lugar específico en un parque comunitario con un centro de desarrollo infantil, asegurándose de que otros niños tuvieran oportunidades que Sebastián nunca había tenido durante sus primeros años. Las revelaciones sobre el verdadero carácter de las personas continuaban sorprendiendo a Alejandro. Carmen demostraba día tras día una inteligencia natural para los negocios y una capacidad de liderazgo que había estado oculta bajo años de supervivencia. Su habilidad para conectar con las familias beneficiarias mientras mantenía la eficiencia administrativa era exactamente lo que los proyectos necesitaban. «Carmen», le dijo Alejandro durante una reunión de planificación, «creo que subestimé completamente tu potencial cuando te ofrecí este trabajo. No solo estás coordinando proyectos, los estás revolucionando». El reconocimiento genuino en su voz reflejaba su asombro constante ante las capacidades que esta mujer había desarrollado enfrentando adversidades. 6 meses después de que Fernando fuera sentenciado, mientras Carmen y Sebastián se habían establecido completamente en su nueva vida, Alejandro tomó una decisión que había estado madurando en su corazón durante semanas. Una tarde, después de ver a Sebastián hacer sus tareas escolares con la dedicación que caracterizaba todo lo que emprendía, se acercó tanto a él como a Carmen con una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. «He estado pensando en algo muy importante», comenzó Alejandro, su voz cargada de una emoción que luchaba por controlar. «Carmen, Sebastián, me gustaría proponer algo que va más allá de los arreglos que hemos tenido hasta ahora.
La transformación en su mentalidad durante estos meses había sido tan profunda que ahora enfrentaba las decisiones más importantes de su vida con una vulnerabilidad que nunca había permitido en sus negocios. Me gustaría adoptar legalmente a Sebastián, continuó, las palabras saliendo con una mezcla de esperanza y nerviosismo. No para apartarlo de ti, Carmen, sino para asegurarme de que siempre esté protegido, incluso si algo me sucediera a mí. Quiero que tenga todos los derechos legales de un hijo, que nunca tenga que preocuparse por su futuro, por su educación, por su seguridad. El impacto de esas palabras fue inmediato y profundo. Sebastián miró a su madre con ojos grandes y esperanzados, mientras Carmen procesaba lo que realmente significaba esa propuesta. No se trataba de una ayuda temporal o de una relación de benefactor. Alejandro estaba proponiendo hacer oficial lo que ya había comenzado a sentir en su corazón. ¿Por qué?, preguntó Carmen con la honestidad directa que caracterizaba todas sus interacciones importantes. Necesitaba entender las motivaciones profundas detrás de una decisión tan trascendental. Alejandro se arrodilló para estar a la altura de Sebastián antes de responder. Porque este niño no solo me salvó la vida físicamente, me enseñó lo que significa ser realmente rico, y no tiene nada que ver con el dinero. Me mostró que la verdadera riqueza está en tener personas que amas y que te aman de vuelta, sin condiciones, sin intereses ocultos. Las revelaciones emocionales que siguieron fueron profundas para todos los involucrados. Carmen había temido este momento, pensando que Alejandro podría querer separar a Sebastián de ella, pero ahora comprendía que su intención era exactamente la opuesta: crear un vínculo legal que fortaleciera su familia en lugar de dividirla. Sebastián seguiría siendo tu hijo en todos los sentidos, explicó Alejandro a Carmen. Yo sería un padre adicional, alguien que puede darle oportunidades y protección legal, pero tú siempre serás su madre, la persona más importante en su vida. La sabiduría de su propuesta era evidente. Estaba ofreciendo seguridad sin exigir exclusividad. Sebastián, con esa intuición especial que había demostrado consistentemente, se acercó a Alejandro y lo abrazó. ¿Eso significa que tendré dos papás? ¿Mi papá del cielo y usted?, preguntó refiriéndose al padre que había perdido cuando era muy pequeño. La simplicidad de su pregunta y la forma en que conceptualizó la situación conmovió a ambos adultos hasta las lágrimas. Carmen observó la interacción entre su hijo y el hombre que se había convertido en mucho más que un benefactor. Durante estos meses había visto crecer un vínculo genuino que trascendía las circunstancias que los habían unido inicialmente. «Acepto», dijo finalmente, «pero quiero que Sebastián también tenga voz en esta decisión». «¿Quieres que el señor Alejandro sea tu papá oficialmente?», le preguntó Carmen a su hijo. La respuesta de Sebastián fue inmediata y llena de la alegría pura que solo pueden expresar los niños. «Sí, así nunca más tendré que preocuparme de que se vaya, como se fue mi otro papá». El proceso legal que siguió fue sorprendentemente emotivo para todos los involucrados. Los documentos oficiales que establecían la adopción representaban mucho más que un cambio legal. Simbolizaban la transformación de tres personas que habían encontrado en las circunstancias más improbables la familia que nunca supieron que necesitaban. La celebración que organizaron fue íntima pero profundamente significativa. Solo asistieron las personas que realmente importaban: Ricardo, Miguel, algunos profesores de Sebastián que se habían convertido en aliados importantes, y varios empleados de la fundación que habían presenciado la transformación de todos los involucrados. Durante los meses que siguieron a la adopción oficial, la transformación que todos habían experimentado se hizo evidente de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no se encontraba en las cifras de sus cuentas,
bancarias, sino en los momentos simples pero profundos que ahora llenaban su vida. Ayudar a Sebastián con las tareas escolares, escuchar las historias de Carmen sobre las familias que ayudaban en la fundación, o simplemente compartir la cena mientras hablaban de sus días. La mentalidad que había dominado su vida durante décadas había sido completamente reemplazada por una perspectiva que valoraba las conexiones humanas por encima de cualquier logro empresarial. Sus antiguos colegas notaban el cambio inmediatamente cuando se reunían con él. Ya no hablaba obsesivamente de márgenes de ganancia o expansiones de mercado. En cambio, sus conversaciones giraban en torno a los proyectos sociales que había iniciado y el impacto real que estaban teniendo en las comunidades más vulnerables. Sebastián, por su parte, creció rodeado de oportunidades que habrían sido inimaginables en su vida anterior, pero algo extraordinario sucedió. Nunca perdió la perspectiva de sus orígenes. Cada semana, sin falta, acompañaba a Carmen a la fundación, donde ayudaban a niños que enfrentaban las mismas dificultades que él había vivido durante sus primeros 5 años. «Mamá», le dijo una tarde mientras regresaban de la fundación, «¿por qué algunos niños me miran raro cuando les cuento que yo también vivía en la calle?» La pregunta reveló una verdad profunda sobre cómo la sociedad a menudo prefiere olvidar los orígenes humildes de quienes logran superarse. Carmen le explicó con esa sabiduría que había desarrollado navegando entre dos mundos. Porque a algunas personas les cuesta entender que se puede cambiar de vida sin cambiar de corazón. Tú sigues siendo el mismo niño bueno que siempre fuiste, solo que ahora tienes más herramientas para ayudar a otros. Las revelaciones que surgían de estas visitas regulares a la fundación eran constantes y transformadoras. Sebastián había desarrollado una capacidad especial para conectar con niños que vivían en situaciones similares a las que él había experimentado. Su historia se había convertido en una fuente de esperanza para otros pequeños que luchaban por sobrevivir en las calles. Alejandro observaba estas interacciones con una mezcla de orgullo y asombro. Ver cómo Sebastián compartía sus juguetes, cómo explicaba pacientemente a otros niños que sí era posible salir de la pobreza, cómo mantenía esa humildad genuina a pesar de todos los privilegios que ahora tenía, le confirmaba que habían tomado las decisiones correctas. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de él?», le comentó Alejandro a Carmen una noche mientras veían a Sebastián hacer sus tareas. «Nunca usa su historia como una excusa para sentirse superior a otros niños, sino como una herramienta para ayudarlos a creer en sí mismos». La transformación no se limitaba solo a su familia, el impacto se extendía a toda la comunidad. Los proyectos de vivienda que habían iniciado se habían convertido en modelos de desarrollo social que otras ciudades estaban comenzando a replicar. Carmen había demostrado tal capacidad de liderazgo que ahora dirigía programas que beneficiaban a miles de familias. «Es increíble», reflexionó Carmen durante una reunión de planificación, «pensar que todo esto comenzó porque Sebastián decidió ayudar a un desconocido que encontró enterrado. La cadena de eventos que habían desencadenado parecía demostrar que los actos de bondad más simples pueden generar ondas expansivas que transforman comunidades enteras. Las decisiones que habían tomado como familia también estaban influyendo en la próxima generación. Sebastián había comenzado a hablar sobre su deseo de estudiar para convertirse en trabajador social o tal vez en arquitecto, para poder construir casas bonitas para niños como yo era antes. Sus sueños reflejaban perfectamente la síntesis entre oportunidad y propósito que había encontrado en su nueva vida. Cada noche, después de que Sebastián terminaba sus tareas y Carmen revisaba los informes de la fundación, había un ritual que se había convertido en el momento más sagrado del día para Alejandro y su hijo adoptivo.
Subían juntos a la terraza del ático, donde el telescopio que Alejandro le había regalado meses atrás esperaba pacientemente para revelar los misterios del universo. «Mira, papá», decía Sebastián, la palabra papá sonando cada vez más natural en sus labios. «¿Puedes ver esa estrella tan brillante?» Alejandro ajustaba el telescopio y observaba cómo los ojos de su hijo se iluminaban con la misma intensidad que los cuerpos celestes que contemplaban juntos. La transformación más profunda de todas había sido esta. Alejandro había aprendido a encontrar maravilla en las cosas simples. Durante décadas había buscado satisfacción en logros cada vez más grandes, en cifras cada vez más impresionantes, pero ahora descubría que la verdadera plenitud se encontraba en momentos como estos, compartiendo la curiosidad infinita de un niño por el cosmos. «¿Sabes qué me dijiste una vez?», le preguntó Alejandro a Sebastián mientras observaban Júpiter a través del lente. «Que todos tenemos una estrella que nos guía. La mía me llevó hasta ti ese día cuando estaba enterrado». Las palabras llevaban consigo toda la gratitud que había acumulado durante estos meses de transformación. Sebastián sonrió con esa sabiduría serena que había desarrollado, una mezcla perfecta entre la inocencia de la infancia y la profundidad que viene de haber enfrentado adversidades reales. «Y la mía me llevó hasta usted. Papá, creo que las estrellas sabían que nos necesitábamos». En esos momentos de contemplación silenciosa, bajo el cielo nocturno, ambos entendían intuitivamente que su historia representaba algo mucho más grande que un simple rescate o una adopción. Era una demostración tangible de que la oscuridad más profunda siempre puede dar paso a un nuevo amanecer, de que los encuentros más improbables pueden generar las transformaciones más extraordinarias. Y así es como una mañana fría, cuando un niño de 1905 años decidió seguir su corazón en lugar de su miedo, cambió no solo su propio destino, sino también el de un millonario que había perdido el rumbo, y el de cientos de familias que recuperaron la esperanza en un futuro mejor. Esta historia me ha acompañado durante mucho tiempo, y decidí compartirla contigo, porque creo profundamente que necesitamos recordar que la bondad sigue existiendo en el mundo, que los milagros pueden surgir de los lugares más inesperados, y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el héroe en la historia de alguien más. Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó algo en tu interior como tocó el mío cuando la conocí, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana comparto historias como esta, relatos que nos recuerdan lo mejor de la humanidad y que nos inspiran a ser versiones más compasivas de nosotros mismos. Y si realmente conectaste con la historia de Sebastián, Carmen y Alejandro, déjame saber en los comentarios escribiendo «Esta historia cambió algo en mí». Me encanta leer sus mensajes y saber que estas historias están llegando a corazones que, como el mío, necesitan recordar que la esperanza siempre existe. Si esta conversación que hemos tenido durante estos minutos te ha servido, regálame un like. No es solo un clic, es tu forma de decirme que vale la pena seguir buscando y compartiendo estas historias que nos conectan con lo mejor de nosotros mismos. Hay una historia aquí al lado que complementa perfectamente lo que acabamos de vivir juntos, sobre cómo los actos más pequeños pueden generar las transformaciones más grandes. Haz clic y sigue conmigo por allá, porque tengo la sensación de que también va a tocarte el corazón de maneras que no esperas. Nos vemos allí, y gracias por permitirme acompañarte en este viaje extraordinario.